Quiero hoy, en este propósito que tenemos de ir descubriendo cosas que no sabíamos que estaban en nuestra vida, cosas que no podíamos identificar, pues nadie nos había enseñado. Entonces, avanzar un poco en cuanto al descubrimiento de lo que es la amargura producida por el rechazo. Y quiero hoy hablarle de algo que es producido en cualquier edad, muy frecuentemente en la edad de la niñez, pero también en la edad de la juventud, en ese paso de la niñez a la adultez. En ese tiempo se viven muchas experiencias que dejan marcado el ser humano y que muchas veces le determinan un odio, un reclamo, una amargura tan impresionante. Y le voy a mostrar uno de los ejemplos para que madres de familia maltraten a sus hijos, no puedan tener una buena relación con su esposo, no le crean a nadie, no estén tranquilos con nadie, con nada, que vivan una vida de amargura, de desconfianza, de un enojo permanente. Y uno no sabe qué pasó con esas vidas, no sabe qué experiencias tuvo una vida de esas. Pero cuando uno tampoco conoce lo que está sucediendo, lo que hace es criticar, lo que hace es decir, mire. Y muchos buenos cristianos hoy en día reconocen que si hubieran tenido el conocimiento que tiene o que nos da la Biblia, no se hubieran separado de una mujer que, aunque parecía un ogro, aunque parecía una fiera, simplemente era una víctima de la amargura que vino por el rechazo. Y le voy a añadir algo: hay momentos y experiencias que no solamente dejan una experiencia de rechazo, sino de abandono, de desprotección, de soledad. Y en la iglesia hay muchas mujeres, y digo mujeres porque son las personas que más fueron afectadas por un machismo que sencillamente se practicaba en la sociedad colombiana y en la sociedad latinoamericana. Y ese machismo le daba la facilidad al hombre de maltratar, de abusar, de rechazar, de abandonar. Bueno, entonces yo quiero que usted hoy se enfoque no en la amargura, no en el estado de un hijo de David llamado Amnón, sino en el resultado de lo que pasó con su hermana Tamar. Quiero que se ubique en segundo libro de Samuel, el capítulo número 13. Ubíquese allí mientras que le repito algo. Hoy en día hay madres que no saben por qué maltratan a sus hijos. Les da la ira y maltratan a su hijo y después se sienten culpables. No saben qué hacer, se sienten muy mal. Y estoy hablando, le repito, el hombre tiene consecuencias de esto, pero no son de la misma manera que la mujer. La mujer, por su papel de madre, de esposa, entonces se ve más afectada en esta parte. Hay mujeres que no saben por qué odian los hombres, por qué los aborrecen, porque aunque quisieran no pueden darle un buen trato a ese varón, no pueden vivir tranquilas, no pueden aceptar lo que ellos dicen. Es más, muchas de ellas no pueden aceptar lo que la Biblia dice que deberían vivir o disfrutar con sus esposos, y no lo saben. Pero ubíquese en la experiencia que tuvo esta mujer, Tamar. Le pido por favor que lea conmigo desde el versículo número 1. Le dije, segundo libro de Samuel, capítulo número 13, versículo número 1. Y lea esta historia tratando de vivirla como se vivió en ese tiempo. Eso sucedió literal. Eso no es ninguna semejanza, ni parábola. Eso sucedió literalmente. Léalo conmigo, por favor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. El hijo de David se enamoró de su hermana.
Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Ya eso lo estudiamos, ¿no? ¿Cómo es que la pasión enfermiza puede llevar a alguien, aún a un familiar, a desear su propia familia y de no importarle si le hace daño? Eso ya lo estudiamos. Todas esas cosas son daños del alma, todo esto. Le recuerdo, para que si usted quiere, usted puede llevar todos los audios que tienen que ver con este estudio gratuitamente, no se preocupe, pero sin embargo yo le recuerdo que es el abandono de un padre. Óigame, la ausencia de un padre que no enseñó a sus hijos a respetar a quien tenían que respetar. Los hijos de David, en su mayoría, se criaron solo con la mamá y los criados, aquellas personas que les ayudaban a su mamá. Y esa soledad, esa ausencia de padre, no permitió que David formara el carácter de sus hijos. No hubo problema en Absalón en tratar de matarlo para quedarse con el reinado. No hubo problema en otro hijo también en quererlo traicionar. Y mire lo que está pasando aquí con estos dos hermanos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, un primo. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma de su mano. Oiga esto: y David envió a Tamar a su casa. Póngale atención, deténgase allí. ¿Sabe que muchos hijos tienen un reclamo con su papá, con su mamá, que nunca, jamás advirtieron el peligro en que estaban poniéndolos? Vaya donde el vecino, dígale que me fíe. Y para poder que ese vecino le fiara, primero la tenía que tocar. Mamá, es que ese señor, no le haga caso, no le haga caso. Empiece por pensar: ¿quién mandó a Tamar a las garras de Amnón? ¿Quién? El papá. ¿Quién no pudo advertir el peligro que estaba corriendo Tamar? El papá. ¿Quién la puso en las manos de su abusador? El papá. Póngale cuidado a esto, mi hermano, mi hermana. Aún dentro de la iglesia suceden cosas como esta. Se descubre que a una niña, 10, 11, 12, 13, 14 años, hay algún familiar que está abusando de ella, tocándola. ¿Y sabe qué? Muchos padres de familia no piensan en lo que está pasando en el interior de ese niño, de esa niña. Piensan en que somos familia. ¿Cómo lo vamos a denunciar? ¿Cómo vamos a llevar a la fiscalía al primo, al hermano, al tío, al papá? Y ellos no se dan cuenta que están destruyendo ese niño, esa niña. ¿Sabe qué? No se dan cuenta que cuando esa mamá toma la decisión de guardar silencio, le está diciendo a su hija: no tienes quien te defienda, no tienes quien te proteja, no me importa lo que te haya pasado, yo voy a cuidar es que la gente no diga nada, que la gente no levante un escándalo. Voy a guardar silencio porque me es más importante lo que digan que lo que estés sintiendo. Déjeme decirle que en esto, un poco más de 20 años como consejero, he tenido, hermano, que enfrentarme a corazones tan dañados que no tienen la capacidad de perdonar, porque dicen: mi mamá, ¿por qué me dejó en las manos de ese señor?
¿Por qué ella no hizo nada? ¿Por qué lo único que hizo fue cantaletearme a mí, echarme la culpa a mí? Decirme que era que yo me le acercaba, me le ofrecía. Y es un odio, hermano, tan impresionante. Entonces piense, cuando Tamar se da cuenta que su hermano quiere abusar de ella, inmediatamente al hijo se le viene a la cabeza: ¿quién me mandó aquí? ¿Quién me mandó a que le hiciera de comer a este hermano mío sin vergüenza? Y la respuesta es una sola: mi papá. ¿Y dónde está mi papá para que me defienda? ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Te repito esto, hermano, hay muchos hijos ya mayores de edad que nunca se les olvidó que su papá, su mamá no hicieron nada cuando se dieron cuenta del abuso de que estaban sufriendo. Que por el escándalo, que cómo se le ocurre, que cómo vamos a mandar a la cárcel al papá, al primo, al tío, que cómo se le ocurre. Y el corazón, el alma de esa niña, de ese niño, empieza a percibir abandono, desprotección, soledad. Y agárrese, hermano, de la amargura que va a vivir esa persona. Toda la vida le va a echar en cara a ese papá, a esa mamá, cualquier cosa. Hasta que un día explota y le dice: usted, que por miedo a echar a su marido le puso amante, y ese amante fui yo. Póngale cuidado. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Allí entonces le expresó su deseo de tener sexo con ella. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Ella le rogó, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, la abusó, la violó y se acostó con ella. A veces nosotros no nos detenemos a pensar que una vida con una experiencia de estas. ¿Cuál es la experiencia de Tamar? ¿Cuál es la experiencia de Tamar? Abuso, desprotección. No hubo quien la protegiera. No hubo nadie que dijera: venga, ¿qué va a hacer? No, señor, no la toque. Ella es una niña. Claro, ella era una doncella, una virgen. Entonces póngale atención a esto. Cuando uno no entiende lo que está pasando en la vida de un ser humano, que se enfrenta a un hogar, a unos hijos, a un esposo, y tiene unos conflictos, ella tiene conflictos, ansiedad, depresión, a veces explota en ira, a veces tiene impaciencia, ansiedad, tiene cuadros de ansiedad y de depresión. Y alguien que está en un lugar como neutro dice: pero ¿qué le pasará a doña fulana? ¿Qué le pasará a la hermana sutana? ¿Sabe? Eso le pasa aún a ministras y a ministros, pero estamos hablando de la afectación de una mujer. Y las personas dicen: no, no le ha entregado su vida al Señor, no se ha convertido bien, no se ha arrepentido. No, hermano, es que un daño de estos en el alma de un ser humano, solamente Cristo lo puede solucionar. Cuando se le habla a la persona de ir y confesar, de ir a entregar esta situación que está viviendo, piense en ese momento, ¿qué pensaría esta muchacha siendo víctima de la fuerza de un varón, de su propio hermano, abusando de ella, violándola? Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció. Ahí viene entonces la percepción
de rechazo, de repudio. Hermano, eso es tan complicado. Yo he tenido experiencias donde yo le estoy diciendo a la persona, háblelo, dígalo, expréselo. Usted tiene que sacar eso que tiene por dentro. ¿Y sabe qué? Lo que tiene por dentro es odio a mi mamá que no me cuidó, que me entregó en las manos de ese señor porque le hicieron un favor, porque le prestaron dinero, porque le regalara algo. La odio, la quisiera ver muerta, gritando en medio del llanto, del vómito, de lágrimas, de mocos, siendo libre. Porque eso se acomodó en el alma de esa persona. Mire, la abusa y luego la saca, digámoslo en el argot popular, a patadas. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Vaya acumulando cosas, abuso, junto con la violación. Piense, rechazo, ahora la rechaza, la repudia, la abandona, la saca. Y ella sintiéndose desprotegida, desprotección. Si alguna persona que me está escuchando, a veces en la noche cuando se despierta y no tiene ganas de orar, se siente tan sola y tiene hijos tal vez, tiene un marido, o de pronto está en su casa todavía, tiene un papá, tiene una mamá, pero se siente tan sola y tan desamparada y se pregunta por qué, es por una experiencia de estas. Es porque en una experiencia traumática ella necesitó ayuda y quiso saber dónde estaba ese papá que se comprometió a cuidarla, esa mamá que debería estar ahí para librarla del peligro y no estuvo. Y lo que es peor, muchas veces van y le cuentan a la mamá, al papá, y lo que reciben es un regaño, una acusación. ¿Quién sabe qué estabas buscando por allá? ¿Quién sabe? O le dicen mentirosa. ¿Cuál? A vos no te hicieron nada. Solo por proteger o por temor a un adulto. Lea esto. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Oiga, me abusa, me viola y ahora me bota a patadas. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echadme a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Cuando uno ve unas vidas tan destruidas, escúcheme, si nosotros pudiéramos entrar en el entendimiento que todas esas personas llenas de amargura no deberían ser despreciadas por ninguno de nosotros. Mire, estas experiencias en un varón, el abuso de un hombre sobre un joven, sobre un niño, es lo que en un alto porcentaje produce el homosexualismo. Aparte de otras experiencias, aparte de derechos legales que tienen los demonios para confundir en su identidad de género a muchos jóvenes, a muchos niños, por el pecado sexual de sus antepasados. Escuche, hay personas que fueron abusadas y que hoy, siendo cristianos, son esclavos de la masturbación, de la pornografía y no saben por qué se sienten atados a eso. Porque no han entendido lo que tienen que hacer, porque no han leído lo que dice la Biblia, que es el camino para la libertad. Se llama Jesucristo, a través de la confesión. Entonces, nosotros miremos a esas personas como víctimas. A veces el cristiano en otro tiempo ya no despreciaba personajes como la prostituta, como el homosexual, como la lesbiana. Hermano, ellos son víctimas de estas cosas, del pecado de sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Usted se imagina a Tamar qué clase de esposa llegó a ser? Piénselo. De ahí en adelante, ¿cómo miraría a su mamá? ¿Le gustaría saludar a su papá? ¿Lo haría con alegría? No, hermano. Entonces, ¿qué le llegó a ella? Amargura, odio, repudio, rechazo. Este papá mío me mandó a las garras del abusador.
y ahora no hace nada, porque no hicieron nada. ¿Sabe quién hizo algo? Su hermano. Su hermano que planeó, trabajó hasta que mató al abusador de su hermana. Pero el papá estaba muy ocupado en sus negocios, estaba muy ocupado en sus cosas. ¿Y sus hijos? Piense que si usted como padre tuvo una situación así, usted tiene una deuda con su hijo, con su hija. A veces el padre simplemente cuenta que eso pasó, pero pues qué, hermano, usted tiene una solución ahí. Mujer, usted tiene en sus manos parte de la solución para la situación que está viviendo ese hijo, esa hija, por más mayor que esté. Piense qué clase de mamá fue Tamar, piense. Medite qué clase de mamá fue Tamar con sus hijos. Impaciente, llena de ira, en un repudio, en un enojo tan impresionante. ¿Por qué? Porque son hijos de un hombre, un género que me abusó, que me maltrató, que me dio la peor experiencia. Bueno, este no es el mismo, pero es un hombre. ¿O por qué cree entonces que tanto hombres como mujeres se llegan a expresar con una libertad y con una certeza? Todos los hombres son malos, no existe ninguno bueno, no lo conozco. Todos son cortados con la misma tijera. ¿Sabe por qué? Por la experiencia con uno solo. Y si la iglesia no entiende eso, para que empiece a ser libre de estas cosas, déjeme recordarle algo que le he venido enseñando en todos los estudios que tenemos. Un cristiano amargado no será salvo jamás, nunca. Por más que ayune, que ore, por más que haya dejado el robo, por más que ya no tome licor ni consuma elementos psicoactivos, por más, hermano, que no mienta, por más que sea que no fornique, que no adultere, por más que sea según el santo, amargado no entra al reino de los cielos. Porque algo lo afectó. ¿Se imagina esta mujer cómo siguió siendo con sus hermanos? ¿Se imagina? ¿Se imagina, hermano, cuál fue la actitud de Tamar el resto de su vida? En una amargura impresionante. Mi propio hermano, deseando tal vez que el papá se muriera. El papá, el que me dijo que fuera donde el abusador, y después no hizo nada, y después no pasó nada. ¿Sabe por qué le insisto con esto? Porque lo que me he encontrado en la Biblia y en la vida vivencial de las personas es que el reclamo más grande que tienen los hijos y las hijas con sus padres es: nunca hicieron nada, nunca tomaron ninguna clase de determinación con mi abusador, jamás. Guardó silencio porque era el hermano de ella, mi tío, porque él era hermano de él, y le guardaron las espaldas, guardaron silencio porque cómo lo iban a mandar para la cárcel. ¿Y yo qué? Y yo me quedé con el daño. No, olvídese. Mamá, mire, a mí me lo han dicho. Le voy a contar de una sola cristiana, una cristiana con 12 años, con varios intentos de suicidio. 12 años de cristiana, en una amargura impresionante. Su hogar estaba perdido, ya lo tenía perdido, ya estaba separado. Sus 2 hijos en la droga y su hija en la prostitución. Así destruido el hogar. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía una amargura tan impresionante, un repudio tan impresionante, que a esos muchachos les daba en la boca cuando no les gustaba lo que decían. Los cogía del pelo y los amarreaba y los tiraba contra la pared, los maltrataba. Y después qué agonía tan horrible, después qué sentimiento de culpa tan horroroso. Pero volvía a lo mismo. Con el marido nunca se lo aguantó, lo despreció, le dijo todo lo que pudo, se desahogó con él, lo que no pudo hacer con los hombres que la abusaron. ¿Y sabe cuál era el reclamo? Pastor, ¿y si Dios es real, dónde estaba Él cuando a mí me abusaron? ¿Dónde estaba? ¿Para qué me recoge ahora cuando ya estoy dañada? Pues para sanarte. Ella no lo creía, no lo creía. Dañada completamente. Mi mamá se dio cuenta y no dijo nada. No dijo nada. Que cómo era que ella iba a mandar a mi hermano para la cárcel, que eso ni lo soñara, que eran cosas que había que olvidar. Y el mundo maneja eso, ¿no?
El tiempo es el mejor amigo. El tiempo, mentira, hermano. Lo único que hace el tiempo es agravar la herida. Lo único que hace el tiempo, hermano, es que esa herida se va convirtiendo en una amargura tan impresionante que al final quisiera matar. Ella estaba pensando en que qué bueno que su hermano se muriera. Qué bueno que le pasara algo bien horroroso, porque él metido en problemas, pero ahí estaba. Y la mamá adorando a ese muchacho. Según la hermana, decía que la mamá adoraba a ese muchacho y que no permitía nada, no importa lo que hiciera, no importa. ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no me protegió? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué ni siquiera lo sacó de la casa? Lo dejó ahí. Y yo fui la que me tuve que ir para que él no siguiera abusando de mí. Y tenía 12 años, pastor. Pero en una cosa, hermano, demoníaca, en un odio ya respaldado por un demonio y cristiana. Imagínense cuál sería la situación de esta mujer. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Ni siquiera quiso disimular su dolor, ni siquiera quiso disimular su vergüenza. Era tan grave lo que le había sucedido que se fue por la calle gritando. El que la veía se daba cuenta. Rota su ropa que la distinguía como la virgen hija de rey, rota. Ceniza en la cabeza, a esta la violaron. Todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. Entonces, hermano, ¿por qué cualquiera de nosotros tiene que hacerse como el que no ha pasado nada? Mire, uno de los grandes errores de la iglesia es quererse convencer a sí mismo que no, yo ya hice la oración de fe, ya Cristo, ya, y te sentís así, como que ya. Pues a veces me visita ciertos sentimientos raros, a veces me jala el deseo de pecar, pero ahí vamos. ¿Y vos decís que ya? No, perdóneme, pero la libertad no llega sino cuando enfrentamos la situación. La libertad no llega sino cuando confesamos lo que hay dentro del corazón. Señor, yo he sentido ganas de matar a esa persona, Señor, porque me hizo esto. Y él es culpable y yo soy culpable porque yo en mi corazón lo he matado. He disfrutado viéndolo sufrir. Ah, caramba. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿sí o no? Y que la confesión, hermano, es lo único que el Señor atiende. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa clase de personas, cuando llega un proceso de sanidad interior, si no lo entienden, si no entienden qué es el proceso de la sanidad del corazón quebrantado, ellos dicen: no soy capaz. Sí, yo ya confesé, sí, yo ya hice todo, ya escuché los audios, pero yo sigo igual. Yo todavía me da una ira acordarme de eso, porque no ha sido sincero, porque no ha sido sincero al decirle: Señor, esto no me conviene a mí. La falta de perdón me condena, porque tú tampoco me perdonas. Yo hoy tomo la decisión de sacar esto de mi vida. ¿Cuántos creen que tienen el poder para decidir lo que quieren y lo que no quieren? ¿Cuántos lo creen? Porque a veces el cristiano cree que es que sí o sí tiene que esclavizarse a lo que el diablo quiere y que no es capaz de hacer lo que Dios dice que puede hacer. No, hermano, no. Cuidemos nuestros hijos. Si alguno ya tiene hijos mayores y sabe que tuvo una experiencia de esas, hable con él. Dígale lo que tiene que hacer. Reconozca que fue malo, descuidado, que no la protegió, que no lo protegió como debió ser. Confiéseselo. Y cuando se confiese culpable delante de su hijo, pídale que le perdone y dígale que usted le va a ayudar a salir de ese problema. Hermano, es terrible ver
personas ancianas en una amargura que los enfermó, que los tiene enfermos, óigame, con diabetes, hipertensión, gastritis, hermano, tumores, miomas, cáncer. Porque la amargura es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera, pero se muere es él, se enferma es él. La amargura enferma, la amargura destruye, la amargura daña. ¿Y sabe qué? No nos deja tener una vida tranquila. No, vivir en familia, la amargura no lo permite. Uy, es una cosa tan irritante, hermano, que nadie quiere mirarla. Vea, me decía alguien hace algunos días, mi abuela tiene muchos años de cristiana, muchos años, pero pastor, yo escuché un audio suyo y ahí está calcada mi abuela. No sé dónde se le quedó el evangelio. No sé qué se hizo el evangelio en ella. Cantaletosa, chismosa, criticona, porque está amargada, solo por eso. Y que ya no permite que le digan nada porque es el evangelio que ella creyó. Un evangelio que hay que maldecir a todo el mundo porque son malos, porque son hijos del diablo, y la única buena es ella que ha sufrido tanto. Ese es el cuento, ¿no? Es que con lo que yo he sufrido nadie sabe. Entonces se sienten con derecho a maldecir a todo mundo y a vivir mal con todo mundo, señalando a todo el mundo y diciendo es que todos son malos. ¿Sabe qué es lo peor? Yo se lo he contado. Yo conozco ministros así. Yo conozco ministros que dicen eso. Si hasta el día de hoy no se han arrepentido, dicen eso. Pastor Héctor, todo el mundo es malo. Poco de mentirosos. ¿Quién es, pastor? Los cristianos, sí. Los cristianos son un poco de mentirosos. Venga, y entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? Si ellos son mentirosos, ¿usted y yo qué somos? Si nosotros somos los que le enseñamos a ellos, ¿nosotros qué somos entonces? No, pastor, no confíe en nadie, en nadie. Pero esa es la carga de amargura en su corazón. Todos son malos, poco de hipócritas. Usted no debería estar predicándole a un poco de hipócritas. Si no tiene fe en que Dios está haciendo la obra tanto en ellos como en usted, no debería estar predicándole a gente que no cambia, a gente mala. Pero es la amargura, escúcheme, es una amargura que ha crecido y que se ha enraizado de tal manera que es urgente que si alguno de nosotros identifica algo de eso, vayamos a la presencia del Señor. Sí, hermano, no se tarde, porque esto se va poniendo cada vez más grave. Y lo que es peor, no se queda así. Eso no se queda simplemente en el mal genio, en la envidia, en los celos, en el repudio, en el rechazo. No. Eso enferma a la gente, hermano. Enferma al poseedor de esa amargura y daña la familia. No en vano dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mire lo que dice la palabra. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por eso le digo que ningún amargado se salvará. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿A quién contaminó? A su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo. A todo, hasta el gato se muere de amargura. Sí, hermano. Entonces, no le demos lugar a eso. Cuando el cristiano no ha sido convencido por el Espíritu de Dios, a veces escucha estas cosas y dice, no. Pero él está viviendo mal. Pero dice, yo no creo. Eso tampoco es así. Eso. A mí no me pasa, pero simplemente es porque no logra reconocer el verdadero estado de su vida. Que el Señor nos ayude a usted y a mí. Que el Señor nos ayude siempre. Amén. Y que cada día podamos avanzar en esa libertad, en esa sanidad, en esa limpieza de nuestro ser interior.